Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Coche, je suis enseignante au lycée français Marcel Pagnol à Asunción, ici au Paraguay, avec une classe de moyenne section, c'est-à-dire des enfants de 5 ans. En marzo del 2020 nos hemos encontrado como muchos en confinamiento y he querido hacer justamente un proyecto con mis alumnos para reunirnos a través de una expo virtual y comunicarnos a pesar del aislamiento impuesto por la situación sanitaria mundial. Me había llamado la atención una expo virtual de Jorge Valladares Diegues, donde vi una serie de obras con el tema del gallo. Su interés por los símbolos de la naturaleza me había parecido importante en estos tiempos de pandemia. A través del símbolo del gallo, me parece que esto valora al mundo rural, que tiene más autonomía para las necesidades de base, alimentarse, comparando con el mundo urbano. Así que tener un huerto y un gallinero se vuelve importante en este periodo. Y he decidido entonces hacer este proyecto con los niños, de enseñarle una obra en particular que es un gallo que tiene en la pata un morrón rojo y tenían que encontrar, imaginar otro símbolo que debía ser de la tierra, una planta, un animal, pero algo que vendría de la naturaleza. Y agradezco entonces al señor Valladares por habernos contestado y haber podido seguir con este proyecto. Gracias. En el sistema escolar francés, es importante que los alumnos, desde la maternal, construyan un curso de educación artística y cultural. En este proyecto, los alumnos practicaron, dibujaron, compararon, colorearon y descubrieron una obra. El siguiente paso será la entrevista. Esto valorará el trabajo de los niños y les permitirá apropiarse de los conocimientos, léxico por supuesto, pero también expresar sus emociones. El proyecto también es muy interesante porque los alumnos trabajaron alrededor del gallo. El tema del gallo en nuestra cultura francesa es importante. El gallo es el símbolo de la combatividad, la agresividad, la ira, el valor y el orgullo. El gallo es un símbolo muy querido por los franceses desde hace mucho tiempo. Un gran agradecimiento a los alumnos, a la docente Laurence, señor Valladares, por permitir que este proyecto es un éxito en un contexto tan especial.